la materia viene así, con el dictado como está acá, pero vamos a hacer una excepción y vamos a alterar un poco el orden. ¿Por qué? Porque queremos enfocarnos con el tema de que arranquen programando. Entonces, para que arranquen programando, vamos a arrancar con el tipo abstracto de dato lista. Vamos a arrancar con listas. Así ustedes ya creo que en el martes ya habrán visto programar con listas, algunos ejemplos, y habrán practicado cosas. Bueno, a su vez en la teoría vamos a arrancar con listas, para promover que arranquen los problemas de lista, ya sea que estén en las guías de trabajos prácticos o bien se bajan de los exámenes y pueden ver esos y empezar a programarlo. ¿Está? ¿Por qué? Porque toda esta parte primera, diseño y análisis de algoritmos, tiempo de ejecución de programa, nos llevaría a 2 clases y recién empezaríamos con lista, entonces la tercera clase, ponele. Entonces, para fomentar que podamos arrancar programando, vamos a empezar con lista. Bien, entonces vamos a arrancar con esto que es tipo de datos abstractos fundamentales. Alteramos un poquito el curso. Vemos primero lista y después volvemos al principio y ahí retomamos a partir de ahí y a partir de ahí sí va todo lineal. Entonces tenemos tipos de datos, vamos a explicar someramente lo que es tipos de datos abstractos fundamentales y después vamos a empezar a ver con listas. Bueno, ventajas del uso de estructuras de datos. Estructuras de datos o tipos abstractos de datos son estructuras que nos permiten hacer ciertas tareas en forma sistemática y con una interfaz bastante consistente. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, se ahorra tiempo de programación, ya que no es necesario codificar. Ustedes plantean un problema y supongamos que lo reducen a un problema de grafos. Bueno, después se buscan una librería de grafos y no tienen que programar toda la parte de grafos, ¿no es cierto? Ya todo lo que es grafos ya lo tienen en esa librería. Bueno, a su vez, estas implementaciones para estos tipos, grafos, árboles, listas, conjuntos, suelen ser muy eficientes y robustas. De esa forma su código no se contamina, diríamos, con código de ustedes que a su vez tienen que probarlo y depurarlo. A su vez también se separan 2 capas de código bien diferentes. El código de ustedes que usa estas estructuras y después el código de estas estructuras que está separado, puede ser que haya sido desarrollado por ustedes o por otra persona, pero está separado en 2 capas diferentes. A su vez, otra ventaja que vamos a ver es que existen estimaciones bastante uniformes de los tiempos de ejecución de las diferentes operaciones. Vamos a ver después que, por ejemplo, en conjuntos, vamos a tener un conjunto con 1.000.000 de elementos dentro de ese conjunto y queremos saber si un elemento dado está en ese conjunto o no. Bueno, ¿cuánto es el costo de eso? ¿Cuántas operaciones tardo en hacer eso? Bueno, vamos a ver que en las implementaciones que hay estimaciones bastante uniformes para eso. Entonces, esto les da una ventaja adicional. Ustedes cuando diagramen sus algoritmos, para que sean más eficientes, van a saber que si usan esos tipos abstractos de datos, ya rápidamente van a saber cuánto les va a costar cada cosa. Cuánto costar, cuando hablamos de costo, acá estamos hablando por lo general de tiempo de cálculo. En computación, cuando hablamos de costo, es tiempo de cálculo. Siempre queremos que los programas tarden poco. Bien. A su vez, también otra ventaja adicional es que las funciones asociadas a cada estructura son relativamente independientes del lenguaje o la implementación en particular. Si su programa usa listas y ustedes ponen su algoritmo en términos de listas, eso le va a facilitar que lo puedan hacer tanto en C++ como en Python, en Perl, en Ruby, en lo que ustedes quieran. Por lo general, todos esos lenguajes ya tienen sus implementaciones, sobre todo si son de alto nivel, tienen sus implementaciones de estas estructuras, de listas, de correspondencia, de conjunto, etc. Entonces, es otra ventaja adicional. Bueno, cuando hablamos de tipo abstracto de datos, estas estructuras, y las describamos a cada una de ellas, vamos a arrancar por, primero, definir las operaciones abstractas sobre ese tipo de dato. Estas operaciones abstractas en general no se refieren a ningún lenguaje de computación, ni siquiera a C++, es decir, son abstractas. Por ejemplo, matrices. ¿Qué puedo hacer con una matriz? Bueno, puedo multiplicar 2 matrices, puedo tomar la diagonal de la matriz, puedo ver si es simétrica o no es simétrica, puedo invertirla. Bien, todas esas son operaciones abstractas en las cuales no me refiero a ningún lenguaje de programación.
Estoy diciendo qué puedo hacer con ese objeto. Entonces, bueno, vamos a arrancar, cada vez que describamos un tipo abstracto de datos, vamos a arrancar diciendo qué operaciones se pueden hacer, qué operaciones abstractas se pueden hacer con ese objeto. Después vamos a definir una interfaz. Ahí ya sí, tenemos que hablar de una interfaz en qué lenguaje. Bueno, como el curso lo damos en C++, vamos a dar la interfase en C++, que por lo general va a ser el header de una clase. Va a ser los métodos públicos de una clase. Y después, finalmente, cómo se implementa esa clase. Vemos acá entonces que tenemos diferentes niveles de abstracción. Y vamos entonces a arrancar por el nivel de abstracción más alto, o sea, ni siquiera hablamos de programación, hablábamos de operaciones matemáticas o abstractas sobre un tipo de objeto, después sobre la interfaz, sería un grado de abstracción menor, y después finalmente sobre la implementación. ¿Cómo hago para implementar? Si hablo de inversión de una matriz, ¿cómo se invierte esa matriz? No se preocupen, acá no vamos a ver matrices, pero les digo matrices porque tal vez es lo que ustedes inicialmente puedan entender más fácil. Bien. Entonces, como les decía, en este capítulo se estudiarán varios tipos de datos básicos. En el primer capítulo vemos varios tipos de datos básicos. Lista, pila, cola, correspondencia. Entonces arrancamos siempre primero definiendo operaciones abstractas para esos tipos, después bajando un nivel de abstracción menor, una interfaz en C++ y cómo se usaría eso para programar una dada tarea, y después finalmente la implementación. Bien, otra cosita más, ya yendo al tema C++, de las primeras clases que veamos, vamos a definir dos interfaces. Una interfaz que le llamamos básica. Básica, ¿por qué? Porque es más fácil de entender conceptualmente desde el punto de vista de programación, porque no tiene alguna de las cositas más avanzadas de C++, que son templates, sobrecarga de operadores y clases anidadas. Y después, finalmente, la interfaz más avanzada, que sí es compatible con las que vienen con C++. STL viene de Standard Template Library, originariamente una librería que no venía con el estándar C++, una librería aparte que vos te podías bajar y usar, desarrollado por la empresa SGI, Silicon Graphics. Después pasó a ser parte del estándar y a partir de hoy debería venir con cualquier compilador de C++ que satisfaga la norma. Pero por eso le quedó el nombre STL, Standard Template Library. Hoy ya ese nombre es un poquito, diríamos, obsoleto, porque es parte del estándar. Pero bueno, por eso cuando decimos compatible con la STL, quiere decir en realidad compatible con el estándar de C++. Entonces, primero tenemos una interfaz que no es compatible exactamente compatible con la de C++, pero que es más simple conceptualmente, que no tiene template, no tiene sobrecarga de operadores, no tiene clases anidadas, y después sí vemos la interfaz ya compatible con el estándar de C++. Bueno, entonces arrancamos con el primer tipo abstracto de datos que vamos a ver en el curso, que es la lista. Entonces, como dijimos, arrancamos primero con una lista desde el punto de vista matemático, ¿qué es? Y las operaciones que podemos hacer, sin hablar de cómo se implementa o cómo se usa eso en un lenguaje de programación. Todavía a esta altura no vemos nada de programación. Lo que sí que, bueno, la lista es una secuencia de 0 o más elementos de un tipo determinado que después le vamos a llamar el m-t. Ese m-t es un tipo que todavía no decimos, pero que después va a terminar siendo int o double, algún tipo básico, o incluso algún tipo que yo defina. Yo me defino una clase o una estructura, la estructura empleado, que tiene nombre, sueldo, DNI. Bueno, yo me voy a poder hacer una lista de empleados. Bueno, la representación impresa de la lista, cuando la queremos escribir en un papel, por lo general en muchos ejemplos lo vamos a escribir así en un papel o en un examen, ponemos la lista, el nombre de la lista, L igual a, y entre paréntesis, los elementos de la lista. El número de elemento lo vamos a llamar n, es un número mayor o igual que 0.
Los elementos los vamos a numerar en base 0 porque el curso lo damos en C++, entonces para favorecer que no haya confusión lo vamos a numerar en base 0. O sea que si tiene n elementos, el primero es a sub 0 y el último es a sub n menos 1. Cada elemento a sub i tiene que ser del tipo que dijimos, lm-t. Si es una lista de enteros, va a ser una lista, todos los elementos tienen que ser enteros. Si n es igual a 0, decimos que la lista está vacía. A n lo llamamos la longitud de la lista. Bueno, una cosa fundamental de las listas es que existe un orden lineal entre los elementos de la lista. Es decir, el orden en que están los elementos es parte de la estructura. O sea que si tengo esta lista 1, 3, 7, 4, no es lo mismo que la lista 3, 7, 4, 1. Fíjense esto por contraposición cuando veamos conjuntos. Si fueran conjuntos, ahí sí los conjuntos, estos dos serían los mismos. Porque en los conjuntos no me interesa el orden que están los elementos. Cuando en la escuela me dan a dibujar un conjunto, me hacen dibujar un globito, que se llama un diagrama de Venn. Bueno, lo habrán visto en matemática discreta también. Y ahí los elementos uno los dibuja flotando en el conjunto. Parece una papa con elementos flotando ahí adentro. ¿Por qué? Porque no interesa el orden en que estén. Bien, en la lista sí interesa el orden en que estén. Estas dos listas son diferentes. Y decimos que el elemento a sub i está en la posición entera i. Entonces acá introducimos un nuevo concepto que es el concepto de posición. Por ahora son posiciones enteras, vamos a ver después de que vamos a ver posiciones que no son números enteros. Por ahora pensemos en posiciones enteras. Bueno, entonces, en esta lista, que están los elementos 1, 3, 7, 4, tiene longitud 4, hay 4 elementos que van desde A sub 0, desde la posición 0 hasta la posición 3, y vamos a introducir una nueva posición, que le vamos a llamar una posición ficticia, que es una posición pasada al último elemento de la lista. O sea, después del 4, vamos a pensar que hay una posición ficticia, que le vamos a llamar end, donde no hay ningún elemento, pero que nos va a servir, conceptualmente nos va a servir. Esa, por lo tanto, es la posición n. En este caso, si tenemos 4 elementos, los elementos 1, 3, 7, 4 están en las posiciones de 0 a 3, y la posición 4 es una posición en la cual no hay ningún elemento, y que le vamos a llamar end. A las posiciones, en este caso las 4 primeras, en las cuales hay elementos, le llamamos posiciones derreferenciables. ¿Por qué derreferenciables? Porque si a mí me dan la posición, me dan el numerito, yo puedo ir a esa posición en la lista y puedo ver cuál es el elemento que está ahí. Porque hay un elemento, ¿no es cierto? En cambio, en la posición 4 no me pueden preguntar qué elemento está en la posición 4, porque no hay nada ahí. ¿Está? Bueno, vayamos ya un poquito a... Por eso entonces las llamamos derreferenciables a las posiciones 0 a n-1 y no derreferenciables a la posición n. El concepto de derreferenciable y no derreferenciable viene por analogía con los punteros. En C y en C++, que son lenguajes que me permiten definir punteros a las posiciones en memoria, está el concepto de punteros derreferenciables y no derreferenciables. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo declaro una variable entera j y le asigno un valor, 23. Después me declaro una variable de tipo puntero a enteros, int asterisco p. Yo declaro esa variable y ya el sistema me aloca para mí un lugarcito en la memoria. Si mi arquitectura es 64 bits, van a ser 64 bits, 8 bytes, esa posición, esos 8 bytes me van a permitir almacenar una dirección a la memoria, en algún lugar en la memoria. Inicialmente me asigna esos 8 bytes y no le pone nada. Ahora yo ahí mismo le puedo decir, en P, pone la dirección de la variable j. Ampersand j me da la dirección de la variable j. O sea que acá estoy declarando la variable P, que es de tipo puntero a entero, y ahí mismo le estoy asignando la dirección de la variable j. ¿Dónde empieza la variable j en la memoria? La posición del primer byte de la variable j en la memoria. Bien, ok. Quiere decir que entonces este P es derreferenciable. Yo al sistema le puedo decir, a ver, ¿cuál es el entero que está en P?
Para hacer esto uso el operador de desreferenciación asterisco. El operador asterisco se lo tengo que aplicar a lo que sea un puntero y me devuelve lo de referencia, me da la variable que está apuntada por ese puntero. ¿Está? Entonces acá, si hago eso acá, que está acá, hago cout menor, el valor apuntado por P es, y pongo asterisco P, el programa va a compilar y cuando lo ejecute va a ser correcto, me va a dar el valor que está almacenado en la variable apuntada por P, que es J y que va a tener el valor 23. O sea que esto va a imprimir 23 por pantalla. Ahora bien, yo puedo decir int asterisco Q, me asigna 8 bytes en algún lugar para almacenar Q, y le puedo asignar un puntero, por ejemplo, el puntero nulo. Puntero nulo. ¿Qué pasa si yo dereferencio ahora a Q? Hago asterisco Q. ¿Qué va a pasar? ¿Este código que está acá compila? Sí, compila. Este código, el compilador no sabe a esta altura, cuando va a ver asterisco Q, no sabe si ese Q en algún momento él lo controla. Acá, bueno, por empezar, acá porque es obvio, porque la declaración de Q y la asignación a null está en la línea inmediatamente antes de que yo haga asterisco Q. Pero la verdad es que el compilador de C++ no va chequeando si un puntero le fue asignado una dirección válida o inválida. ¿Tá? Entonces acá, cuando el compilador vio esto, int asterisco Q igual a null, lo único que hizo fue asignarme 8 bytes y ponerle null. Idénticamente 0, el puntero es nulo, 0. Y después ve que de referencia int asterisco Q, él no se acuerda que Q está null, no traquea eso, no hace un seguimiento de eso, y lo compila. Cuando después voy a correr en tiempo de ejecución, cuando llegue acá y haga asterisco Q, ahí va a fallar. ¿Qué va a pasar? Va a dar un segmentation violation, un segmentation fault, porque va a querer acceder a una posición de la memoria, que es la posición 0, donde no hay nada. Podría ser, ¿y qué pasa si por ahí justo una variable tiene la posición 0? ¿Puede pasar eso? No, está garantizado que ninguna variable ni ninguna posición válida en la memoria tenga un puntero nulo. Por eso cuando uno crea un puntero y todavía no le puede asignar nada, es una práctica higiénica asignarle null. Porque así ya sabemos, si uno recibe un puntero y ve que el puntero es nulo, sabe que a ese puntero no se le asignó nada. ¿Tá? Es una práctica que se hace muy comúnmente, en casi todos los lenguajes hay alguna forma de asignarle algo inválido a una variable para saber que esa variable todavía no fue asignada. Por ejemplo, en Python uno puede poner none. La variable none es como decir nada. ¿Tá? En Perl está undef, en MATLAB uno puede poner la matriz vacía. Es algo especial que uno sabe que si una variable tiene asignado eso, quiere decir que todavía nadie le asignó nada. ¿Tá? Para los punteros, entonces, ese tipo especial ese valor especial es el puntero nulo. Bien, entonces, acá vemos, en el ejemplo que tenemos, para los punteros tenemos punteros que podemos desreferenciar y punteros que no podemos desreferenciar. Lo mismo, entonces, pasa con estas posiciones en las listas que dijimos. Tenemos, si una lista tiene longitud n, tenemos n elementos, cada uno tiene sus posiciones enteras de 0 a n-1, que son desreferenciables, y después tenemos la posición esta ficticia que nos inventamos, que está pasado el último elemento real de la lista, que le corresponde la posición entera n, y que no es desreferenciable. Yo a esa no le puedo desreferenciar. ¿Tá? No puedo preguntar cuál es el elemento que está ahí, porque no hay nada. Bien, pensemos qué operaciones podemos hacer con una lista. Bueno, un ejemplito típico. Tenemos una lista y en esa lista hay una serie de enteros. Esos enteros pueden estar repetidos. Esto es una lista, no es un conjunto. Si fueran conjuntos, en un conjunto no puede haber elementos repetidos. Si yo defino un conjunto, en el conjunto no puede haber dos valores 3 en el conjunto, porque el conjunto lo único que dice es si un elemento entero está o no está en el conjunto, no es una lista. ¿Tá? Pero en una lista sí puede haber elementos repetidos. Entonces podemos pensar en
cómo haríamos para eliminar elementos repetidos de una lista. ¿Está? Bueno, entonces una forma simple sería tener una posición, como estas que definimos recién, P, que va a ir recorriendo los elementos desde la primera posición hasta la última, y después, a partir de ese P, tomo otra posición Q, que va recorriendo los elementos desde P hasta el final. Si encuentra algún elemento que es igual al que está en Q, lo elimina. ¿Está? Por ejemplo, acá, cuando P está en 3, Q va recorriendo desde 2 hasta el final. Cuando se encuentra como un 3 como este, lo elimina. Sigue recorriendo. Cuando encuentra un 3, otro 3, lo elimina y así hasta llegar al final. Bien. Después avanzo P, cuando terminé para procesar el P cuando el P está en 3, avanzo el P a la posición 2 y hago lo mismo, elimino todos los 2. Bueno, ¿por qué cuando arranco, por ejemplo, con P igual a 2 acá, por qué el Q lo avanzo desde la posición P hacia atrás y no miro hacia adelante? ¿Podría haber un 2 adelante? No, porque entonces ya hubiera eliminado a este, ¿no es cierto? Bien. Bueno, entonces este problema, o sea, sigamos como es la relación de la cosa, arrancamos con decir lo que es una lista. En el caso de la lista, la verdad es que no hay mucho para decir, ¿no es cierto? Son estas pocas cositas que dijimos. Cuando después veamos estructuras más complejas como un árbol o como un conjunto, ahí se va a poner más complicado, ¿eh? Acá es muy simple. Pero bueno, decimos en forma abstracta que es una lista, cómo vamos a operar con la lista, damos un ejemplo de aplicación de qué haríamos con una lista. Ahora vamos a detallar estas operaciones que hacemos, ¿eh? Entonces, como vemos, en algún momento me van a dar, por ejemplo acá, voy a tener que eliminar este elemento 3, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que me va a dar una lista, me van a dar una posición en esa lista, y me van a decir, elimine el elemento de esta posición. O sea, acá, por ejemplo, la lista L, que tiene 1, 3, 5, 7, me dicen, elimine el elemento que está en la posición 2. El elemento que está en la posición 2 es el 5, acuérdense que estamos en base 0, o sea que el 1 está en la posición 0, el 3 en la posición 1, el 5 en la posición 2. Me dicen, elimine el elemento de la posición 2, quiere decir que tengo que eliminar el 5. Bueno, por lo tanto, me va a quedar la lista 1, 3, 7. Notemos que es válido eliminar en las posiciones de referenciables, ¿no es cierto? No tiene sentido eliminar en la posición n, porque no hay nada. ¿Tá? Por otro lado, dijimos que podemos eliminar un elemento, también tengo que poder agregar elementos a la lista, ¿no es cierto? Y la lista... La ventaja de la lista, después vamos a ver esto, pero la ventaja de la lista con respecto a otros contenedores, como por ejemplo los vectores, es que son muy dinámicas. Le puedo insertar y sacar elementos en cualquier posición, ¿eh? Muy rápido. Después vamos a definir cómo es esto de rápido o no rápido. Pero bueno, la ventaja es que le puedo insertar y eliminar elementos. Entonces ahora, por ejemplo, me piden lo opuesto de suprimir, ¿eh? Insertar un elemento. Me dan una lista, un elemento X, en este caso un entero, porque son listas de enteros, y me dicen insertarlo en una dada posición. Por ejemplo, acá tengo esta lista, que es la que me venía de la operación anterior acá, y me dicen la operación sería la inversa de la que vimos recién, insertar un 5 en la posición 2. Cuando me dan la lista esta L, en la posición 2 tengo el elemento 7, me dicen insertar un 5 en la posición 2, bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que donde está el 7, corro todos los elementos que están desde el 7 hasta el final, los corro una posición hacia el final, me queda un agujerito ahí y en ese agujerito pongo el 2. Bien. Bueno, notar entonces que se crea una nueva posición donde va a ir el 2 y todos los elementos que estaban desde esa posición para el final se corren una posición hacia el final. Bien, esta operación es en cierta forma
la inversa de suprimir, ¿no es cierto? Suprimir, elimina un elemento, insertar, inserta un elemento. Para insertar, puedo insertar en cualquier posición, ya sea desreferenciable o no desreferenciable. Si inserto en la posición no desreferenciable, que es la que está al final, ¿qué ocurre? Es como apendizar, ¿no es cierto? Es como apendizar un elemento al final. Y siempre sigue estando el en. Después del elemento que acabo de insertar. Bien, hasta ahora entonces discutimos todo como si fueran posiciones enteras. Hablamos de la posición 2, la posición 1, la posición 0. Fíjense que, por ejemplo, acá el 7, si estaba en la posición 2, cuando yo inserto un elemento antes del 7, el 7 se corre y su posición pasa a ser la posición 3. Bueno, por esta razón y por otras razones, conviene pensar en las posiciones no como elementos, no como enteros, sino como objetos abstractos, como entes abstractos, que no soportan aritmética de enteros, que no puedo tomar una posición y hacer la posición más 1 para ver el siguiente, sino que simplemente me dan posiciones y para avanzarlas tengo una operación que me las avanza, otra operación que me las retrocede, etcétera. No las manejo como enteros. A eso le vamos a llamar posiciones abstractas que no son enteros. A su vez esto viene, me adelanto un poco, cuando después veamos las implementaciones de lista, vamos a ver que la implementación canónica de listas en C++ es con celdas enlazadas por punteros. Y ahí vamos a ver que la opción natural para representar posiciones en las listas va a ser los punteros a las celdas que contienen a los objetos. Entonces, ahí ya no va a ser más que el puntero de a una celda es para pasar al puntero a la siguiente celda le sumo 1 al puntero. No va a ser cierto. Por eso entonces las posiciones van a ser posiciones abstractas y las voy a manejar como objetos opacos, quiere decir que yo no sé lo que hay adentro del objeto, no sé qué tiene, no sé si tiene un entero o un puntero o qué, lo único que hago es manejarla a partir de operaciones abstractas. Entonces me dan una posición, lo único que puedo hacer es, dada esa posición, asignarle a esa posición en la lista un valor. Me dan una posición P y un elemento X, en el objeto correspondiente, en la posición P, al objeto A sub P, asignarle el valor X. Meter en ese elemento la posición X. Después también puedo, dado una posición P, ver cuál es el objeto que está en la posición X. En la posición P, perdón. O sea, obtener el X. Después avanzar una posición. Me dan una posición en la lista, tener la posición al siguiente elemento de la lista. Si las posiciones fueran enteras sería el P más 1, pero dijimos que justamente que no queremos que sean enteras, que sean abstractas. Entonces voy a tener una operación especial que dado el P me va a dar el siguiente. Después, retornar la primera posición de la lista. Si las posiciones fueran enteras sería 0, pero justamente no son enteras. Entonces, de alguna forma tengo que obtener la primera posición de la lista. Voy a tener una operación que me va a dar la primera posición de la lista. Y después retornar la última operación, la última posición, que es la posición ficticia pasado el último elemento de la lista, esa end que le llamamos, que sería, si las posiciones fueran enteras, sería la posición n, pero justamente dijimos que no son enteras. Entonces va a haber una función que me va a retornar la posición esa no desreferenciable al final de la lista.